Francamente, un programa diferente, con temas de actualidad mundial, de interés para todos. Francamente, historia de inmigrantes, temas sociales, cultura y lo mejor de nuestra música y nuestros máximos exponentes de la canción. Les invitamos a disfrutar Francamente con la reconocida periodista Brenda Superfan y sus corresponsales en toda Latinoamérica. Francamente, tu revista de actualidad. Un cordial saludo a toda la teleaudiencia de esta programación muy interesante, no solamente para los latinos de aquí en Nueva York, sino para los latinos en el mundo y especialmente pues para mis compatriotas en Ecuador. Un agradecimiento muy especial para la conductora y editora de esta programación, la señora pues Brenda Superfine, que obviamente pues no puede conducir esta programación por motivos de salud, pero auguramos que pronto se restablezca y lógicamente pues retome esta actividad muy importante de conducir esta programación que tiene repercusión a nivel internacional. Hoy voy a hablar un poquito de nuestros barrios de Cuenca. Como cuencano, la tercera ciudad del Ecuador, pues he escrito algunos libros, ¿no? Y por supuesto, en cada uno de ellos pongo a consideración los personajes, las historias, las tradiciones, la gastronomía de cada uno de estos importantes barrios de la ciudad de Cuenca. Les decía pues que la ciudad de Cuenca es considerada la Atenas del Ecuador, porque tiene muchos intelectuales, poetas connotados, gente que se dedica a la cultura. Por esa razón pues fue denominada igualmente la Atenas del Ecuador, como la Cuenca ciudad universitaria para el mundo. Y lógicamente lo que interesa es que se difunda nuestra actividad en todo el mundo. Y esta es una de las antenas muy importantes para poder difundir lo que es mi Cuenca, los barrios tradicionales. ¿Quiénes son los personajes que han hecho historia realmente de la vivencia cuencana? Hay aspectos muy interesantes con María de la Guagua. ¿Por qué es importante esta persona, ¿no? Este personaje histórico, diríamos así, en la ciudad de Cuenca? Porque sencillamente una muchacha que viene del sector rural, una campesina, que viene a prestar sus servicios en la ciudad de Cuenca como doméstica y de pronto sale embarazada, pierde a la criatura, se trastorna psíquicamente y lógicamente pierde ese aspecto normal y le queda como un raigambre, sencillamente pues en su interior, de que perdió la criatura, y por esa razón es que ella busca anhelosamente pues tener a esa criatura y consigue pues una muñeca de trapo, una muñeca normal de plástico, y también como se encuentra psicológicamente distorsionada, pues coge sus harapos y los envuelve en una chalina, un pequeño paño, y lo carga en sus espaldas como si fuera una criatura. De ahí es que su nombre recibe María de la Guagua. Y los jóvenes, los muchachos de ese barrio, de ese sector importante de la ciudad de Cuenca, como es el barrio del vecino, le decían María y la Guagua. Y entonces ella como que se sentía culpable de que perdió la criatura. Dice, ¿qué hago yo? Yo fui la culpable de que esa criatura no nació, y consecuentemente pues ella reacciona, coge piedras, los lanza a los muchachos que le seguían molestando. Y entonces esa era la característica muy importante de este personaje, que en el sector del vecino, de la ciudad de Cuenca, en la parte alta, pues todos los días se reunían los muchachos y ella pues enfrentaba este tipo de epítetos, María y la Guagua, ¿no? Y ella se sentía culpable y, repito, pues lanzaba piedras. ¿Cómo subsistía esta persona? Esta persona subsistía precisamente porque salía a los mercados y la gente de los mercados le daban pues un plato de comida, le obsequiaban víveres, ¿no? Y ella pues se acostumbró, y en su trayecto pues todos los días pues se acercaba a los mercados y lógicamente pues recibía este tipo de atención de parte de las vivanderas de los mercados, y frecuentaba precisamente pues
este mercado 9 de octubre que queda a unas 4 o 5 cuadras donde que ella frecuentaba en el barrio del vecino. ¿Y quién era la protectora? Diríamos ustedes, quisieran saber quién es esa persona bondadosa que le daba pues el hospedaje. Fue una directora de la escuela de ese sector que le dio un hospedaje en las gradas, diríamos así, pues de la escuela, ¿no? De tal manera pues que ella llegaba todas las noches y tenía su espacio para poderlo subsistir, y de esa manera pues ella persistía, ¿no? Quizá es un personaje muy importante, obviamente pues vestida de harapos, despeinada, porque no cuidaba andaba pues distorsionada en su mentalidad, entonces no cuidaba su personalidad, no cuidaba su aspecto físico, y entonces esto le caracterizaba. Es un personaje muy, ¿qué le digo? En Cuenca, muy recordado por sus andanzas. Es la famosa María de la Guagua. Otro personaje muy importante, porque en los diferentes barrios se caracterizaban los personajes. Me refiero pues a el Zuco de la Guerra. ¿Por qué se lo llamaba Zuco de la Guerra? Zuco por su aspecto físico, ¿no? Un tipo muy robusto, pequeñito, tenía pues una apariencia americana, ¿no? Por eso le llamaban Zuco, ¿no? Y de la guerra, ¿por qué? Porque él conocía la historia de las guerras mundiales, ¿no? Y de pronto pues los muchachos del barrio, entre los que me incluyo, pues acudíamos a él para recibir ese tipo de enseñanzas, diríamos, ¿no? Dice, los españoles, los americanos, los soviéticos están ya bombardeando Italia, están bombardeando los alemanes, y ellos nos van amenazando. Y entonces los muchachos, ¿qué es lo que hacíamos? Acudíamos, regalábamos monedas, ¿no? Le gustaba fumar, le comprábamos cigarrillos, y entonces esto es lo que prácticamente se caracterizaba a este personaje, el Zuco de la Guerra. Y de pronto pues el hombre sabía lo que acontecía en la guerra de nuestro vecino país, del Perú, pues la guerra de los ecuatorianos con los peruanos. Dice, acuéstense por favor, porque están viniendo los peruanos a bombardearnos. Vienen acá al aeropuerto Mariscal Amara, aquí en la ciudad de Cuenca, y escóndanse por favor. Y entonces él vivía. Esa era la efervescencia que él tenía, y los muchachos del barrio pues sencillamente pues acudíamos a escuchar. Este es otro personaje muy importantísimo de la ciudad de Cuenca, y que llevaba una cosa muy interesante, a lo mejor les parezca a ustedes. No cargaba sus bultos como lo suelen hacer normalmente en las espaldas, no, él tomaba en la frente, ¿no? Y como tenía una frente muy amplia, como la mía, sencillamente pues ponía aquí y le cargaba, ¿sí? No vulgarmente como lo suelen hacer a través de una espalda, no. Entonces, ¿qué cargaba? Cargaba leña, porque proveía a los hornos de leña del barrio de Todos los Santos, y cargaba también los retazos de lo que son los sombreros de paja toquilla. Entonces, un personaje muy interesantísimo, y obviamente pues ustedes dirán, ¿en dónde vivía? Pues había gente cariñosa, caritativa, que le daban hospedaje, ¿no? Y él vivía cerca del mercado 9 de octubre, y pues subsistió con sus quehaceres, y lógicamente pues es también considerado otro de los grandes personajes de la ciudad de Cuenca. Estamos hablando de los personajes, y lógicamente uno de los personajes que también hizo historia es el Pacharaco. ¿Por qué lo llamaban Pacharaco? Sencillamente pues este personaje vivía ahí en la zona militar, es decir, con los del ejército, la zona militar. ¿Y qué hacía este hombre? Este hombre lo que hacía es, llevaba un cesto grande para las compras. Es decir, recorría una de las arterias principales, la Hermano Miguel, desde el sector del cuartel hacia el mercado 9 de octubre. Es decir, pues, él todas las mañanas tenía esa misión. Llevaba el canasto, el cesto grande, para comprar los alimentos para los soldados, ¿no? Y él ayudaba sencillamente pues a pelar papas, un asistente de cocina, diríamos así. Pero ¿qué característica tenía este señor? Pues vestía como un gran general,
como las polainas, con las charreteras, con su gorro. Es decir, él se consideraba como un alto ejecutivo dentro de la milicia, ¿no? Y tenía pues una gran cantidad también de medallas, y que la gente le regalaba, ¿no? Y se colocaba. Él se consideraba pues un gran general definitivamente, y blandía pues un cohete grande como poder de mando que tenía, y él hacía pues alarde ante los muchachos del barrio que le decían: ya viene el pacharaco, y las madres de familia decían: no salgas, mi hijo, porque ya viene el pacharaco. Y el pacharaco blandía su cohete, un cohete grande, ¿no? Y que le tenían miedo definitivamente. Es otro de los grandes personajes que nosotros lo recordamos, y en las fiestas de la ciudad de Cuenca pues también rememoran estos grandes personajes. Les decía, este señor pues tenía como misión estar en la zona militar. Alguna vez lo entrevisté en su cuartito, ahí en la zona militar, y lógicamente tenía gran cantidad de santos, tenía las espermas, ¿no? Las velas, y tenía también a su hermana, la pacharaca, pero le acompañaba, pero ella siempre muy calladita, no decía absolutamente nada. Ella acostumbraba pues a ayudar en la cocina, a pelar las papas, a ser pues la que consideraba pues un auxiliar de la cocina. Bien, esto ocurría pues con mucha frecuencia porque los dos hermanos, obviamente el Salvador era el más conocido como personaje de la ciudad de Cuenca, del barrio del Cuartel, ¿no? El pacharaco lo decían, ¿no? Y tenía por nombre pues de Salvador, y la hermana sencillamente pues le acompañaba y en sus quehaceres durante el día, y lógicamente pues ella aún vive en la ciudad de Cuenca, y obviamente hace recuerdo de su hermano, de las historias de su hermano, porque era muy bravo por el poder que supuestamente tenía, y que vestía como militar, como digo, pues como un gran general. Es otro de los grandes personajes de nuestra querida ciudad de Cuenca. Indudablemente, en los barrios tradicionales hay personajes, ¿no? Por decir algo, en el barrio central de Cuenca, ¿no? En el barrio de la Gran Colombia y el Hermano Miguel, había también un señor pequeñito de estatura que tenía la característica de ser el hombre carro, como yo lo llamo. ¿En qué consistía este personaje? Este personaje lo que hacía sencillamente pues es imitar a un carro. Prendía el carro, bajaba por la calle principal, la Gran Colombia, utilizaba los semáforos, paraba, frenaba, y lógicamente pues a la gente, como le conocía, le respetaba. Es decir, los conductores que sabían de este personaje pues le respetaban y le consideraban, de tal manera pues que el hombre frenaba, tomaba el semáforo y se prendía la luz verde y seguía, ¿no? Entonces era pues muy considerado, les digo. Hasta que un día de esos pues en un momento determinado alguna persona no conoció de su aspecto y le arrolló, y entonces tuvo que ir a la clínica, se fracturó las piernas, pero a pesar de ello, una vez de que ya se restituyó en su salud, sencillamente pues él volvió a sus andanzas, diríamos, porque era un panadero, y en la calle central tenía pues esta característica de salir en un momento determinado y la gente le respetaba. Es el famoso hombre carro que yo le llamaba, el hombre carro, ¿no? Y que sencillamente pues de algún momento determinado pues lo arrolló y falleció de esta manera, intempestivamente por supuesto, y que este personaje pues desapareció de nuestra querida ciudad de Cuenca. Estoy haciendo un recorrido por los barrios, por esas tradiciones de nuestra querida ciudad de Cuenca. Nosotros siempre pues que estamos en otro país, concretamente yo trato de poner a consideración de estos personajes nuestros que son muy interesantes naturalmente, entonces y que vienen a despertar interés. Hay personajes que
realmente pues han hecho historia en nuestra ciudad. Y me viene a la mente otro personaje que es conocido en la actualidad, tendrá unos 70 años ya, el famoso Vichy Malo, Vicente Malo, ¿no? Un personaje en Cuenca. ¿Por qué es un personaje? Porque el hombre, siendo hijo de padres respetables, de buena familia en Cuenca, Vicente Malo, la familia Malo, pues en Cuenca es muy respetada, pero esta persona tenía como característica muy importante de que el aspecto muy jocoso, contaba sus cuentos, contaba sus historias, ¿no? De tal manera que lo que decía en su trayecto, pues despertaba el interés de mucha gente. Y lo que decía el hombre es sencillamente de que yo quiero a mi Cuenca, quiero que ustedes sepan la historia de nuestra ciudad y los chistes, por ejemplo, los cuentos, las historias que él decía. Sabes que necesito dinero, $100, ¿qué puedo hacer? ¿No? 100 sucres, 50 sucres, necesito 20 sucres, y nuestra moneda era sucre, y teníamos los billetes azules, los morados de 100 sucres, los de 5 sucres, no. Y él que decía, si quieres un billete de 100 sucres, lo que tienes que hacer, cómprate uno de 5 y le asfixiamos y le volvemos morado. De tal manera que esto era muy, muy importante, ¿no? Y contaba sus chistes y era muy jocoso el hombre porque era característico. Cuéntate uno de Vichy Malo, por ejemplo. ¿Qué estás viendo, Vicente, hacer con el martillo y el clavo? Y Vicente Malo, Vichy Malo, lo que decía, voy a entablar una conversación, voy a platicar, ¿no? Entonces para eso está llevando pues este martillo y este clavo. Voy a entablar una conversación. Ya pueden imaginar ustedes una serie de cachos que decían. Y un día de esos, pues, porque era muy conocido de mi parte, le entrevisté y me contó una serie de casos y ocurrencias que en mi segundo libro, Rostro de los Barrios de Cuenca, pues yo lo traduje prácticamente de todo esto que él me contó. Y me decía pues que en un momento determinado él fue un gran vendedor, fue un gran vendedor de medias Ingesa, y que no se casaba precisamente porque ganaba muy poco, y que estaba trabajando en la gobernación de la provincia de la Azuay, era de la izquierda democrática, y se refería pues al presidente Rodrigo Borja de ese entonces como el mejor presidente del país que tenía, y por supuesto una serie de anécdotas que causaron mucha polémica indudablemente en Cuenca, y que la gente, los familiares fundamentalmente decían, bueno, ¿por qué le hacen como un personaje jocoso si el hombre es tan normal? Sí, muy normal, se jubiló en la gobernación como un trabajador, cumplió su edad, se jubiló, y hoy pues en la ciudad de Cuenca pues encorvado, por supuesto, y el pasar de los años hizo que el hombre pues dejara de ser ese personaje. Pero de todas maneras, para nosotros sigue siendo un valioso personaje. Hemos hablado un poquito de los diferentes barrios, de los personajes, y quizá pues uno de los personajes también muy conocidos en la ciudad de Cuenca, para decir verdad, era el torerito. El torerito Alejandro Yepes. ¿Por qué lo llamamos torerito? Un hombre apasionado por los toros, la tauromaquia. En la ciudad de Cuenca no existía pues quizá ese tipo de corridas, pero él iba a Riobamba, él iba a Quito, ¿no? Es decir, él estaba presente en todas estas exhibiciones taurinas, ¿no? Fundamentalmente en la ciudad de Quito, el 6 de diciembre, pues había una cartelera muy interesante dentro de la tauromaquia, y entonces él acudía. ¿Y por qué lo llamaban el torerito? Porque también en alguna faena él saltó al ruedo, y con esa vestimenta pues de torero, con la capa, y quizá causó mucho interés, ¿no? Por esa razón es que se lo conocía como el torerito cuencano Alejandro Yepes, un hombre, repito, muy pequeño,
pero que tenía una salsa muy especial, un gran amigo, por supuesto, y que desde luego está también dentro de los personajes notables dentro de la ciudad de Cuenca. Hemos hablado de varios personajes, ¿no? Me decían, y en la actualidad prácticamente se ha perdido este tipo de contactos. ¿Por qué? Porque en las ciudadelas, en los barrios, prácticamente ya se dedican cada quien a su aspecto personal, ¿no? Y ya no hay ese personaje clásico que salía todos los días y que recorría las principales calles del barrio, sino que ahora ya no. Sin embargo, pues pude rescatar uno de ellos, que es el que yo lo llamo el suquito de las iglesias. ¿Qué hace este suquito? Este suquito no molesta a nadie, lo único que hace es, tiene una canastita que va a recibir, pues diríamos, una limosna en las iglesias, para él, para subsistir. Bien apuesto, viste de harapos, obviamente, ropa regalada, sus sacos muy largos, sus pantalones muy bombachos, ¿no? Pero es un personaje, porque sencillamente pues, asiste a las iglesias y lógicamente recibe sus monedas y subsiste de esa manera. Pude conocerlo porque en un momento determinado yo hice seguimiento y fui hacia su casa, fui a averiguarle a su mamacita, ¿no? Quizá alguna perturbación psíquica, pero decía no, él lo único que hace es sonreír, nada más, no molesta a nadie y lo que hace es extiende la mano, pide caridad y nada más. Y efectivamente pues lo hemos visto en las diferentes iglesias de la ciudad de Cuenca, recorrer con su canastita, recibir las monedas y solamente sonríe, no dice absolutamente nada, ¿no? Vive su mundo, y esto es muy especial. Les decía pues que en este tipo de personajes nosotros no entendemos el mundo en que viven ellos. Ellos viven un mundo suyo, viven un mundo muy aparte, que nos parece a nosotros raro, pero he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de conversar con ellos y ellos viven su realidad, viven su mundo, ¿no? A nosotros nos parece un tanto distorsionado su proceder y todo lo demás, pero ellos viven lo que encierra su interior, definitivamente, y se solazan con lo que hacen, que repito, pues sencillamente ellos no tienen ese prejuicio de lo que diga la gente, no, definitivamente ellos viven su mundo y lo comparten de una manera muy natural, ¿no? Sin que sea objeto de burlas de ninguna naturaleza, ni ellos tampoco tratan de hacer alarde de maldad, de ninguna manera. Entonces estos personajes pues que no han sido considerados dentro de la gran literatura cuencana, pero yo he tratado de rescatarlo y lógicamente eso es lo que interesa, difundirlos. Y hay universidades, las facultades de cine, de teatro, que tratan de rescatar este tipo de personajes y lógicamente me han solicitado darles toda la información. Obviamente yo los entrego y ya en algunos eventos han podido salir a relucir lo que eran estos personajes, porque a decir verdad pues la generación actual en Cuenca no los conocía, ¿no? Y entonces lo que se trata es de hacer una remembranza de todo este tipo de personajes que hicieron época en la ciudad de Cuenca. Y por supuesto yo lo que digo es que se contribuye de alguna manera para que se conozca la historia real de nuestra ciudad, porque yo no considero la idea de que un personaje intelectual, un personaje distinguido, ¿no? Sino que son personajes que han hecho historia y que lógicamente han dejado una huella, para que nuestra querida ciudad de Cuenca pues también sea considerada como patrimonio cultural de la humanidad. Este título no solamente es por los edificios, sino por sus vivencias, por su trayectoria en lo que se refiere al aspecto cultural. Fundamentalmente ahí se hacía la fiesta de la lira. ¿En qué consistía la fiesta de la lira? Sencillamente pues grandes poetas, no solamente de Cuenca, sino del país, acudían a esta fiesta de la lira y recitaban junto al río Tomebamba pues, sus poemas, ¿no? Y obviamente pues eran premiados los 3 mejores poetas
que presentaban sus obras a la intemperie, ¿no? Y esto se está rescatando en la actualidad. A decir verdad, pues ya hace unos 3 años prácticamente ya se rememora aquella fiesta de la lira de Cuencana, ¿no? Porque ahí exponen los poetas, exponen los productores culturales sus obras y lógicamente hay un jurado que hace pues la selección de los mejores trabajos para que lo premien. Esto es muy importante. Esto me parece muy interesantísimo porque es del aspecto cultural de la ciudad de Cuenca. Una tradición muy interesante que se lo va a mantener. Pero estamos hablando de los personajes, estamos hablando de los barrios. Y les decía pues que en los barrios de la ciudad de Cuenca hay barrios muy tradicionales. Por ejemplo, el barrio de Todos los Santos. ¿Por qué se lo llama barrio de Todos los Santos? Quizá pues en ese sector, en el barrio de Todos los Santos, se construyó la primera ermita, la ermita del Usno. Es decir, después de que los españoles llegaron, tranquilamente, pues siendo muy católicos, pues ponían la cruz y también implantaban pues las capillas. Y en ese sector de Todos los Santos se constituyó la primera ermita, la ermita del Usno. Ahí se celebró la primera misa, ¿no? De tal manera pues que es muy tradicional ese barrio. Y ese barrio pues es muy tradicional porque tiene hasta el momento algunos aspectos muy importantes, como aquello de los hornos de leña. Ahí, en los hornos de leña, pues se prepara el pan, muy característico, muy típico. Las hermanitas, las monjitas de ese sector, ¿no? Pues hacen el pan, las quesadillas, los dulces, y la gente acude masivamente. Inclusive pues algunas de las veces pues para las quesadillas de las monjitas de Todos los Santos teníamos que hacer cola, es decir, largas filas, esa es la característica, para poder tener acceso a la compra de esos dulces, de esos panes de las hermanitas de Todos los Santos, las madrecitas de Todos los Santos. Hay algo muy importante también dentro de este aspecto, que ahí se tiene a ese personaje muy característico, el Churudito. ¿Por qué Churudito? Una imagen de Cristo, pero con un pelito muy sortijado, ¿no? Y entonces por eso se llama el Churudito. Y hay una hermanita que todos los días sale a recoger lo que se llama pues la limosna, ¿no? Entonces esa es la característica que tiene esta hermanita, y me acuerdo su nombre, la hermana Angelita. La hermana Angelita era la persona que llevaba a esta imagen, y lógicamente lo que hacía es recoger la imagen y regresaba para hacer el pan, y vendía también el pan. Y hoy prácticamente se tiene el gran paseo de Todos los Santos. Hay restaurantes que tratan igualmente de restituir aquello que era característico del barrio, como los hornos de leña. Todavía existen, hay 2 hornos que utilizan la leña, ¿no? La característica fundamental era de que todas las personas para el carnaval pues hacían el pan en casa, y lógicamente iban a los hornos de leña para que se lo prepare el pan. Y lógicamente lo que se hacía es pues grandes colas para tener un espacio y pueda ser horneado el pan, ¿no? Era muy típico, muy característico en los hogares cuencanos el tener pues el pan hecho en casa para la fiesta del carnaval. Y hablando de carnaval, sencillamente pues era clásico los dulces de higos, dulces de coco, dulces de leche, bueno, de todas las frutas que nosotros teníamos, los duraznos, las peras, bueno. Y entonces era característico el motepillo, el pan de casa, los dulces. Y entonces esto era muy característico, muy especial en cada uno de los hogares cuencanos, porque se compartía esta fiesta en lo que se refiere pues con los vecinos, porque lo que se hacía es recoger todas las vivencias del año y ponerlo a juego, diríamos así, pues en carnaval, 3 días de carnaval.
domingo, lunes y martes. ¿Y cómo se jugaba el carnaval en Cuenca? Pues muy especial. Nos parece un tanto jocoso, pero muy especial lanzarle agua a una persona y bañarlo, solazarse. No, nos parece un tanto raro, pero así es como se juega el carnaval en Cuenca. Obviamente, en los hogares, pues las serpentinas, las esencias, todo lo que constituye, pues, ¿no?, un aprecio, una demostración de aprecio hacia las personas invitadas, pues se lo ponía de manifiesto, ¿no?, en la fiesta del carnaval. Y obviamente la cocina, la comida, ¿no?, era muy característica. Esa especialidad de la casa, pues se ponía de manifiesto en la fiesta de carnaval, porque era una fiesta vivencial de todos los vecinos, porque en cada barrio existía, pues, quizá un conocimiento global, ¿no? Y se conocía quién era el peluquero del barrio, el cocinero, quién tenía el mejor restaurante. Es decir, pues era una familiaridad. El sombrerero, el zapatero, ¿no? Es decir, se conocía toda la gente porque era una verdadera familiaridad. Esto nos parece muy interesante, que se ha perdido en Cuenca. Sí, indudablemente, se ha perdido, porque ya quizá la situación económica mismo no permite que haya pues este compartimiento con los diferentes vecinos, ¿no? Cada quien hace, pero aún se mantiene ese típico calor, diríamos, humano en las fiestas del carnaval. Esto es muy interesante porque he conversado con mucha gente y me han dicho, pues efectivamente la Navidad es una fiesta de niños. Claro que sí, lo compartimos. Pero en el carnaval, en cambio, toda la gente disfruta y no se necesita más que agua, ¿no? Nada más. Hoy se está culturizando en la ciudad de Cuenca. Hoy hacen grandes festivales gastronómicos a las orillas de los ríos. Obviamente no se les puede prohibir que la gente juegue, se moje ya en los ríos, pero ya no. Se permite de que, pues, agreden a las personas con agua, ¿no? Entonces esto ya está controlado en los establecimientos educativos. Hay policías que controlan que no mojen a la gente. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que se trata es esto de culturizar el carnaval. Pero la idea es que no se ofenda a las personas, porque a decir verdad, sí causaba mucha molestia el que unas personas pues reciban un baldazo de agua fría o una vejiga llena de agua y a lo mejor también helada, ¿no?, cristalizada, que reciba un bombazo de esa naturaleza, pues causaba daño. De tal manera pues que esto prácticamente se está superando. Y en este recorrido de los barrios lo que hacemos es sencillamente conocer la idiosincrasia del barrio, conocer la historia, conocer quizá pues lo más llamativo del barrio. Esto es lo más importante y en este propósito yo me encuentro. Precisamente voy a investigar, obviamente lo que se trata es de que la gente conozca de estas novedades que no son diarias, no son cotidianas, ¿no?, sino que más bien, por ser muy normales, muy vulgares, diríamos así, pues han pasado desapercibidos, ¿no? Pero he tratado yo de tener esta característica de nuestros personajes porque mucha gente lo dice, lo recuerda. Y he tenido gran oportunidad en los diferentes países que he visitado, he llevado y he puesto en consideración mis libros. Sencillamente me dicen, claro que conocí yo a la María de la Guagua, claro que conocí a Zuco de la Guerra. Esos personajes dicen que nos quedaron grabados de la mente de muchachos, ¿no? Pero los recordamos. Y eso es para mí muy gratificante, es decir, saber de que lo que yo escribo, lo que yo investigo, pues pongo a consideración y lógicamente es parte de la historia de nuestra querida ciudad de Cuenca, ¿no? En este empeño me encuentro, tratado justamente de hacer los libros de los rostros de los barrios de Cuenca. Tengo los 4 tomos, los 4 volúmenes, que la página española es bon.com.
sencillamente pues ya tengo 42,000 lectores, ¿no? De extractos nada más, son 85 resúmenes que he realizado y que han sido traducidos también al inglés. Y vean ustedes, cosa muy importante, de que gente que a través de las redes sociales pues se enteran de lo que es Cuenca y por supuesto conocen lo de los barrios. Y una gran satisfacción el saber de que muchos americanos han ido a Cuenca y han tratado de contactarse conmigo para los libros, ¿no? Porque han leído algo de Cuenca, porque generalmente lo que hace a uno que no conoce una determinada ciudad es investigar, ¿no? Averiguar. Y obviamente pues yo en mis redes sociales pues pongo a consideración de lo que es mi querida ciudad de Cuenca. Les digo con muchísima honestidad que es una ciudad muy interesante. No la cambio por nada, he recorrido muchos países, hay una ciudad hermosísima que es Praga y que no lo cambio definitivamente. ¿Por qué? Porque llevo en la sangre esto de cuencano y lo que trato es de difundir lo que es mi Cuenca, definitivamente. Esto quizá de ancestro, porque mi padre igualmente pues escritor, periodista, compositor, entonces tradujo las vivencias de su pueblo, de lo que es Cuenca, y esto pues ha repercutido y lógicamente yo estoy en esta trayectoria, en estas oportunidades que tengo, como es el caso de Francamente Internacional, de esta programación que me permito dar a conocer a ustedes. Por supuesto tengo muchísimo material para hablar de mis barrios, lindos barrios de mi Cuenca. He escrito también una canción muy interesante, se llama Rostros de los Barrios de Cuenca, que aquí en Nueva York pusieron la composición musical y ya lo tengo grabado. Y lindos barrios de mi Cuenca, por supuesto, ¿no? Y que se ha difundido también y que ha tenido gracias una música bailable, obviamente alegre, porque así tiene que ser, y que refleja lo que es los barrios, lindos barrios de mi Cuenca señorial, por doquier siempre te aclama Atenas de Ecuatorial. Entonces esto que yo le estoy exponiendo sencillamente pues me llena de agrado el saber de que hay gente interesada en conocer algo de mi querida ciudad de Cuenca. Y por supuesto lo que aspiro es de que a través de estas programaciones conozcan un poquito más de Cuenca. He tenido gran oportunidad de hacer conocer en Madrid, en Barcelona, a mi Cuenca a través de estos contactos que yo mantengo con Canal Brown de España, ¿no? Y que todos los viernes envío mis notas sobre mi ciudad de Cuenca, y quiero hacerlo pues partícipe a usted también, para que se empape un poquito más de Cuenca, de lo que es mi ciudad de Cuenca, la Atenas del Ecuador. A Ecuador se lo conoce, ¿no? A Ecuador se lo conoce por la selección de fútbol, pero a Ecuador también se lo conoce por ser y por tener al único campeón olímpico, ¿no? A Jefferson Pérez Quesada. En Atlanta sencillamente consiguió la medalla olímpica, la medalla de oro en la prueba de los 20 kilómetros marcha, empleando un tiempo de 1 hora 20 minutos 7 segundos. Entonces quizá esta victoria de este gran atleta pues también nos identifica a los cuencanos, porque repito, es el único ecuatoriano nacido en Cuenca que nos dio esta satisfacción de tener la medalla olímpica, ¿no? Y por supuesto nos enorgullece. Y hay muchos poetas que han ganado premios a nivel internacional. Ahí en Cuenca se realiza pues la Bienal Internacional de Pintura. Ahí se realiza pues la Orquídea también de cine. Es decir, es una ciudad donde que se acoplan muchos conceptos culturales, ¿no? Y hay eventos a nivel internacional que se realizan en la ciudad de Cuenca, en Atenas del Ecuador. Y me siento muy satisfecho, muy orgulloso, porque sencillamente pues traduzco yo las vivencias nuestras de los barrios a todo el mundo. Y les decía pues que aparte del barrio de Todos los Santos, el barrio del Vecino es un barrio muy tradicional. ¿Por qué Vecino? Ahí la característica fundamental está en la iglesia de la Merced del Vecino, los mercedarios, los padres mercedarios. Ahí tienen su convento
Allí tienen a la Virgen del Rosario, ¿no? La patrona del ejército, como patrona también del barrio, y hacen sus celebraciones en el mes de septiembre, ¿no? Y ese barrio muy tradicional, porque ahí se celebraba, pues la gente de la ciudad de Cuenca es muy católica, diría extremadamente católica. Por eso es que se lo llamaba la ciudad Curuchupa. ¿Y qué quiere decir esto de Curuchupa? Seguidores de los curas, ¿no? Porque sencillamente, pues, allí toda la gente los días domingos vamos a la iglesia, escuchamos la música, la misa, salimos al parque, hay retretas en el parque. ¿Qué quiere decir esto de retretas? Hay grupos musicales que interpretan su música y llenan el ambiente. Es una motividad, diríamos así, para que la gente que sale de la iglesia pues permanezca en el Parque Central, es decir, en la ciudad de Cuenca, ¿no? Y comparta sus alegrías a través de la música. Y entonces ahí tenemos, les decía, pues la catedral. La Catedral de la Inmaculada, precisamente, es el símbolo de la ciudad de Cuenca. Quizá esta catedral tiene su origen, ¿no? Porque el obispo de esa época, diríamos, Miguel León Garrido, pues fue muy visionario y quiso que se haga una catedral como representativo de la ciudad. Y el hermano Juan Estil, el hermano alemán Juan Estil, hizo 3 planos. No le gustó al obispo. Dijo, no, quiero que sea realmente pues una majestuosidad la Inmaculada, ¿no? La iglesia de la Inmaculada, la catedral de la Inmaculada, que tenga repercusión. Y al cuarto diseño del hermano Juan Estil, pues aprobó. Aquí tiene que hacerse. Es tan majestuosa que todavía no se pueden poner unas 2 cúpulas, porque sencillamente pues el terreno no está dispuesto a soportar el peso de esas cúpulas. Pero ahí la cúpula, la más grande, que sencillamente pues simboliza a la ciudad de Cuenca, y en todas las gráficas, las fotografías, pues lo identifican a Cuenca con la Catedral de la Inmaculada. Y por otro lado también la Cholita Cuencana. ¿Qué es la Cholita Cuencana? Es un personaje emblemático, por supuesto, que se va perdiendo, ¿no? Efectivamente, pues la Cholita Cuencana, una mujer de pueblo, ¿no? Con sus follones, con sus polleras bien bordadas, con su blusa igualmente muy blanquita, pero bien bordada, de diferentes colores, con su sombrero de paja toquilla, con su poncho, ¿no? Con su paño, que lo llaman, y que los zapatos de charol, ¿no? Lo identifican a la Cholita Cuencana. Y esta característica no se ha perdido. Todos los años se elige la reina de Cuenca, se elige la reina de los barrios, pero también se elige a la famosa Cholita Cuencana. La Chola Cuencana es representativa ¿de qué? De los diferentes pueblos, de las diferentes parroquias, que hacen que en un escenario se presenten 30, 40 candidatas, ¿no? Y que de ellas, ¿no?, por su manera de expresión, ¿no?, por su vestimenta, pues sencillamente es la elegida la Cholita Cuencana. ¿Sí? Todos los años se elige en las fiestas del 3 de noviembre, porque es la fecha de la independencia. Recientemente nomás se pasó los 194 años de independencia de la ciudad de Cuenca, y por supuesto pues también se eligió a la Cholita Cuencana. Es otra de las características de nuestra colectividad, de nuestra idiosincrasia, como muy buenos cultores de lo que son nuestras tradiciones. Y el famoso cuy asado, ¿no? El cuy asado es otra de las características de los cuencanos. Bien nos dicen que a los cuencanos se nos conoce por el mote pelado, por el cuy asado, ¿no?, y por el draque, ¿no? Entonces estas características se evidencian en los cuencanos. No se los pierde, porque el mote es quizá el plato preferido, que no tiene que faltar en la mesa de los cuencanos.
el cuy asado igualmente, pues, ¿no? Y esto ha tenido una repercusión de tal manera, pues, que hoy igualmente se está haciendo muy popular el que se realicen, pues, estas festividades, estas ferias, ¿no?, gastronómicas, con el plato típico que es el cuy asado. En la ciudad de Cuenca y un local muy importante, muy cercano a la ciudad de Cuenca, en Ricaurte, pues en la parcialidad de Ricaurte se hace el Festival del Cuy Asado. Entonces son características que efectivamente, pues, a nosotros los cuencanos nos identifican, ¿no? El mote, el cuy, el draque, ¿no?, que se lo hace pues con agua y que se lo toma también con licor, de tal manera pues que es el famoso draque, ¿no? Entonces, esas son características que nos identifican los cuencanos. Y por cierto, hay muchos cuencanos que apetecen el cuy. Si me trajiste cuy cuando llegamos a algún lado, a los familiares, me trajiste el cuy asado, de tal manera pues que es una característica muy especial. Nosotros identificamos a los cuencanos precisamente por ello, ¿no? Y estamos hablando de los diferentes barrios, de la gastronomía, de la cultura, ¿no? Obviamente les decía, pues, de mi quinto libro, que se lo editó en Acapulco, México. Sencillamente tengo el libro que se lo denomina Ciudad Universitaria, Cuenca, Ciudad Universitaria al Mundo, que fue nominada precisamente por los asambleístas hace 3 años, en el mes de enero, y que es considerada la ciudad universitaria. ¿Por qué se lo considera a Cuenca ciudad universitaria? Sencillamente porque tenemos ahí algunas universidades, 6 universidades concretamente, acreditadas y que imparten sus conocimientos a muchos conciudadanos. Nosotros tenemos unos 700.000 habitantes en nuestra ciudad pequeña, pero vienen de otras partes, fundamentalmente de la provincia del Oro, del sur del país, ¿no?, de Loja igualmente, y pues reciben sus enseñanzas en estas universidades. Es una ciudad muy culta, es una ciudad que acoge mucho a los turistas y que lógicamente nosotros nos sentimos muy agradecidos por esa acogida que tienen los turistas, especialmente los europeos y los americanos. Hay muchos americanos que luego de cumplir sus actividades aquí, sencillamente pues van a Cuenca y que adquieren sus pertenencias, sus terrenos, sus casas, y que se quedan, porque sencillamente es un ambiente muy especial. Es una ciudad muy acogedora. La ciudad de Cuenca pues tiene a sus habitantes como quizá pues los cariñosos, los amables, que reciben a los turistas con mucho beneplácito. Y por esa razón es que la gente prefieren quedarse, prefieren visitar Cuenca, y que nosotros nos sentimos muy halagados saber de que efectivamente pues es una ciudad turística, ¿no? Porque a decir verdad tenemos la ciudad con 4 ríos, que cruzan la ciudad de Cuenca, y que uno de ellos, el Tomebamba, ¿no?, sencillamente pues muchas de las veces ha causado muchos daños. Pues cuando ha habido mucha lluvia, el río Tomebamba quizás se desbordó y arrasó con todo lo que encontraba a su paso, ¿no? Ha causado muchos daños, y prueba de ello es que tenemos nosotros allí como un recuerdo, ¿no?, un mudo testigo, digo yo, de la furia del Tomebamba, que eso lo llama el puente roto, ¿no? Porque ahí se ve justamente que con la crecida del río pues arrasó una gran parte del puente y quedó solamente un estribo del puente, y eso lo tenemos ahí como un monumento, ¿no?, y que yo lo he llamado como monumento, como mudo testigo de la furia de Julián el Matadero. ¿Por qué se llama Julián? Porque sencillamente pues el obispo de esa época, viendo que se desbordaba el río y que no se podía, pues imploró al cielo y rogó a través de sus oraciones y todo lo demás, y lo dijo: de hoy en adelante serás denominado Julián el Matadero. Y el río Tomebamba tiene esta denominación como el Matadero Julián el Tomebamba, ¿no? Son cosas históricas, lógicamente, que les presento para que conozcan un poquito más de lo que es mi querida ciudad de Cuenca, ¿no? Cuenca
nuestra bella Cuenca, la ciudad andina, ¿no? Es la tercera ciudad y que sencillamente pues está presta a abrir los brazos para recibirles a todos nuestros buenos amigos que vayan a conocer, ¿no? Y a lo mejor pues con esa oportunidad de conocer se quedan, porque mucha gente de los turistas americanos y europeos, como digo, sencillamente se han quedado. Es esta la oportunidad, ¿no? De a través de esta programación aquí en Nueva York, francamente internacional, pues estoy francamente abierto hacia estas anécdotas, estas historias de nuestros personajes, de nuestros barrios, y que con mucho gusto comparto con ustedes definitivamente. Ok, ahí le vamos a parar porque empezamos a las 7:40. Lindísimo el programa, lindísimo. Me encanta porque es una historia, ¿no? Así es, así es. Ok, doctor. Entonces ahí le vamos a parar. Déjeme ver. Le quedan, ya le digo cuántos minutos. Empezamos a las 7:44 y ahorita son las 8:33. Ya. Entonces, para que ya vaya empezando a finalizar este programa, yo va a haber un punto que le voy a hacer así, que quiere decir que ya. Nos quedan 10 minutos. Sí, por ahí. Sí. Ok, sigue entonces. Bueno, y por supuesto les decía pues, amables televidentes, que a mi ciudad de Cuenca pues lo admiro mucho, ¿no? Porque me ha permitido conocer muchas vivencias de los barrios, elaborado en Diario El Mercurio, ¿no? Uno de los rotativos más importantes de la ciudad de Cuenca pues cumplió recientemente 90 años. Y quizá fue mi afición por la investigación, y lo difundía, lo que investigaba de los barrios en las páginas de Diario El Mercurio. Todos los días domingos tenía pues una página dedicada a los barrios. Se llamaba Rostro de los Barrios de Cuenca, efectivamente. Y entonces me motivó aquello porque investigaba, conocía más de cerca a mi ciudad, y yo decía en un momento determinado, tengo tanto escrito, tengo tanto material, que esto no puede quedar así, solamente como material de consulta, no. Mi decisión, hacer que estos libros se traduzcan sencillamente pues de las vivencias en consulta de toda la gente. Y entonces la proporción personal fue esto: quiero hacer que se publiquen todo el material que tengo de los barrios en libros, ¿no? Y se cristalizó en el año 1999, fue cuando lancé mi primer libro. Obviamente esfuerzo personal, esfuerzo muy mío, pero la satisfacción de saber de que difundí muchísimo de mi Cuenca, de los barrios, de sus personajes, y entonces para mí fue motivante aquello. Lo hice en la ciudad de Cuenca, el lanzamiento, la presentación de mi libro, lo hice también aquí en los Estados Unidos, en algunas ciudades, de gran aceptación por supuesto, y esto fue una motivación para seguir. Bueno, ya tengo mi primer libro, lo he difundido, muy buenos comentarios, muy buena aceptación, pero todavía tengo más material. ¿Qué hago? Voy a seguir haciéndolo, definitivamente. Lo hice en mi segundo volumen, ¿no? Igualmente gran aceptación. Ahí ya tuve quizá pues el auspicio de algunas casas comerciales, ¿no? Que me motivaron, y que el municipio, el consejo provincial igualmente pues me auspiciaron, y entonces ya se difundió mayormente, ¿no? Porque ya no era solamente el esfuerzo personal, sino que ya tuve la aceptación, ya tuve el financiamiento, y necesariamente pues el público, que es quizá el mayor juez, tuvo la aceptación, aceptó mis obras, ¿no? Y esto motivó a que hiciera más, porque no solamente en los dos libros podía copar los diferentes barrios, ¿no? Sino que querían gente de esos barrios tradicionales que también le pongan la historia de su barrio, cómo era la historia. Entonces, un trabajo muy importante, pues la investigación, y ir a la búsqueda de las quizá pues las personalidades más importantes en el aspecto intelectual, en el aspecto normal, en el aspecto vivencial, ¿no? De lo que es del barrio. Y entonces pues uno va descubriendo cosas que efectivamente pues son novedosas para los lectores, ¿no?
y muchas veces varios lectores me han dicho, pues, sabes que nos has hecho revivir, nos has trasladado hacia esa juventud que nosotros teníamos, y que te agradecemos por esa reminiscencia de esos personajes que a lo mejor estaban quizá olvidados y que tú lo has recordado. Y quizá pues esto es también para mí mucha motivación. Normal. Este programa, con la presencia de un compositor, un escritor ecuatoriano, el señor Adolfo Parra Moreno, autor de numerosos libros y artículos que han trascendido la estancia nacional, está hoy con nosotros promocionando sus más recientes obras. Aquí lo tenemos al señor Adolfo Parra Moreno. Buenas noches. Muy buenas noches. A usted, señora Gloria Reyes Barros, el agradecimiento por esta gran oportunidad de estar precisamente en este gran programa, francamente internacional. Esperamos la pronta recuperación de su salud de la conductora y editora doña Brenda Superfine, que realmente pues auguramos su pronta recuperación y mejoría en su salud. Claro que sí. Para nosotros, francamente internacional, la señora Brenda Superfine y mi persona, es un gusto tenerlo aquí en la Gran Manzana exhibiendo sus obras. ¿Me podría hablar algo de usted? Bueno, en primer lugar, mis nombres completos para esta gran radioaudiencia. Adolfo Alfonso Parra Moreno. Soy nacido en la ciudad de Cuenca, considerada la Atenas del Ecuador, porque hay quizá pues muchos intelectuales de todo género, por eso se lo ha denominado la Atenas del Ecuador. La Olimpia del Ecuador también, porque tenemos a Jefferson Pérez Quesada, ganador único de la medalla olímpica en Atlanta, precisamente en el año de 1999. Mis inicios de una escuela particular de los hermanos cristianos en el Colegio La Salle. Luego estudié simultáneamente en la Universidad de Cuenca comunicación social, ingeniería química. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo así la inclinación hacia las letras? Precisamente por mi padre. Él fue mi gran maestro desde muy niño, periodista, compositor. Tiene pues a su haber 45 obras literarias que han sido llevadas al acetato, es decir, a discos, tanto de 45 revoluciones de antaño como de 33 revoluciones. Inclusive pues interpretan grandes cultores de la música ecuatoriana como Julio Jaramillo, el Pasillo Gemidos, igualmente Benítez y Valencia, el dúo Miño Naranjo y así por el estilo. De tal manera que pues mis primeros pasos fueron seguir la huella de mi padre. Yo soy una copia prácticamente de lo que él hacía y me inculcó el periodismo, ya que él escribía para algunas radiodifusoras los informativos. Y entonces yo le acompañaba y muchas de las veces yo también ya escribía un poquito. Fui a la universidad y mi primer artículo difundido en un suplemento dominical, Crimen y Castigo. Qué orgullo saber de que todo Cuenca, toda la población de mi ciudad leyó ese reportaje, Crimen y Castigo. Un recuerdo que uno no se lo puede olvidar, porque sencillamente pues es quizá el mejor regalo que le puede dar un profesor a un alumno, que lo publique un escrito, ¿no?, de el alumno, y en este caso pues de mi persona, que fue el inicio, indudablemente, porque luego me contrataron algunas radiodifusoras para que hiciera los informativos, para que diera los informativos. Concluyendo mi carrera, fui a trabajar en Diario El Mercurio, uno de los rotativos y el más importante rotativo del austro del país, no solamente de Cuenca, de la provincia de La Suay, sino también de Loja, del Oro, de tal manera pues que es un rotativo que va a cumplir en este octubre, precisamente el 18, cumple 90 años de servicio a la colectividad. Me gustó tanto el periodismo que incursionaba ya en la radio, ya en la prensa escrita, pero también en la televisión. Pues tuve la oportunidad de hacer dentro del programa de Unción Televisión en Familia, pues un segmento dedicado a los barrios.
y sus personajes. Ustedes me dirán qué libros ha escrito. He escrito 4 libros denominados Rostro de los Barrios de Cuenca. Rostro de los Barrios de Cuenca. Esa era mi siguiente pregunta. Usted tiene Rostro de los Barrios de Cuenca y usted lo tiene en 4 ediciones.